como decía la iglesia, nuestro Dios tiene también hoy una palabra para su iglesia, para nosotros. Que si me quieren acompañar a la página 941 de nuestras Biblias, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 45 y siguiente. Página 941. Que dice así: y entrando en el templo, el Señor comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Palabra fuerte en ese tiempo, ¿no? De nuestro Señor porque no entró en una sinagoga, entró en el templo. En el templo. Y entrando en el templo, mientras entraba, comenzó a echar fuera. No a pedirles por favor, oye, por favor no hagan esto. No, los echaba fuera. Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban. No solamente al que vendía, al que compraba también. Diciéndole, escrito está, mi casa, su casa de él. El templo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No se puede hacer mercadería ni en la casa de Dios, ni en el templo donde está la iglesia de Cristo, donde se congrega la iglesia de Cristo, ni con ella tampoco. No se puede hacer mercadería, ni negocio, no. Porque lo manda nuestro Dios en su palabra. Porque si nuestro Dios en aquel tiempo echó fuera a los que vendían y a los que compraban, no se debe permitir hoy en día tampoco, ni que se venda ni que se compre en los templos dedicados a congregarse los hijos y las hijas de Dios, donde está puesto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Pero vemos que esto tristemente no es así, iglesia. Vemos que no es así. Entonces, si nosotros vemos un poco cómo está la situación del cuerpo de Cristo en todo el mundo, a nivel de templos, de lugares donde se predica su palabra, grandes, pequeños, medianos, muy grandes, gigantes, porque hay lugares que parecen gigantes, parece que no se encuentran las paredes, y sin embargo, entran a comprar, entran compradores y hay vendedores. Es más, incluso se hace negocio en algunos lugares con la palabra de Dios. Muchos hacen negocio, hacen dinero con la palabra de Dios, a costa de la palabra de Dios. Nuestro Dios nos da su palabra gratuitamente, porque es el mapa que debemos seguir. Son las instrucciones de vida que nos ha dejado para esta vida, lo que tenemos que hacer. Pero vista corta tienen todas aquellas personas, vuelvo a repetir, vista muy corta tienen todas aquellas personas, porque no se dan cuenta de eso y prestan más interés en el dinero que pueden obtener comerciando, haciendo negocios, vendiendo, negociando con la palabra de Dios, negociando con el lugar que Dios le ha dado para que ponga, para que se congregue, las almas que Dios ha traído, haciendo negocio con todo lo que puede. Es más, muchos de ellos tergiversan la palabra de Dios para enriquecerse, para tener lujos. Nuestro Dios nos ha dejado la palabra de Dios. Nos hizo un llamado a predicar su palabra. No nos ha llamado a ser negociantes, ni comerciantes,
No, 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 ni siquiera en lo más mínimo. Y hoy siento de nuestro Dios, sentido de nuestro Dios, cuando me dio esta palabra, sentí algo muy claro en mi espíritu, sentí algo muy claro en mi mente, y es, con lo mío no se juega, con lo sagrado no se juega, con mi casa no se hace negocio, conmigo no se hace mercadería. Pero vemos que esto no es así, tristemente. Que no es así en la mayoría de los lugares. El Señor les bendice, da un local, da un lugar grande, pequeño, mediano, gigante, los bendice, los prospera y sigue adelante, y comienzan a haber lujos en esos templos. Porque con menos lujos, ese dinero sobrante se puede utilizar para evangelizar, para que otras almas conozcan a Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Si yo puedo tener una Biblia y predicar con una Biblia, ¿por qué tengo que tener una máquina que me cueste mucho dinero? Si yo necesito un aparato electrónico para predicar el Evangelio de alguna forma que yo lo necesite, lo puedo tener, claro que lo puedo tener, pero en su justa medida. Yo no necesito que esté chapado en oro, ni yo ni nadie lo necesita. No tiene que estar chapado en oro, no tiene que costar lo máximo. No. No tiene que ser lo último. Puede estar bien, porque tampoco te quedes corto. Tampoco te quedes corto. Ten lo necesario, lo necesario para que funcione correctamente y puedas predicar el Evangelio, que es lo principal. ¿Qué es lo principal? Predicar el Evangelio, llevar la palabra de Dios, para que tocar esos corazones, que el Señor toque esos corazones y se conviertan. Los que predicamos somos sembradores de la palabra. Nosotros no convertimos a la gente. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en las personas, en los corazones. ¿Alguien dice amén? Amén. Siervo inútil el que están mirando, y siervos inútiles somos los que predicamos la palabra de Dios. Y el que diga lo contrario, Dios le bendiga. Porque está muy equivocado. Porque la palabra de Dios dice que somos siervos inútiles. Entonces tenemos que tener sentido de la medida con que nuestro Señor midió hasta dónde se puede llegar en su casa. No puede ser cueva de ladrones para comerciar, para hacer negocio. No se pueden hacer negocio con las ovejas. Porque muchos dicen las ovejas dan lana, dan leche, dan corderos. Y cuando se le acabe todo eso, la lana, la leche, los corderos, tienen la carne y los huesos para sopa. Y la oveja se muere desnutrida, porque lo único que la tienen allí es dame, 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 dame. ¿No te llamó Dios a que tú le des la palabra de vida a esas personas? ¿No envió Dios a sus discípulos diciéndoles que no llevaran nada? ¿No comieron los apóstoles se iban con el Señor? En un pasaje, en una parte de la Biblia lo dice, que comieron, que recogían espigas de los rebuscos, de los campos, para comer. ¿Estaba el Señor con ellos? Sin embargo, el Señor multiplicó los panes y los peces. Dios estaba con ellos. Dios está hoy aquí con nosotros. Dios está viendo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, en tu templo.
Y mi hermano y mi hermana, déjame decirte una cosa. Tenemos todos que corregir lo que esté torcido, porque mejor lo corrijamos nosotros antes de que el Señor lo corrija. Porque como el Señor se ponga a corregir lo que está torcido sin haberlo hecho nosotros antes, conforme a su palabra, el Señor tenga misericordia. Porque entonces que vendrá juicio. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Porque ahí fue nuestro Señor a su templo, a su casa primero. Él no se fue a la casa del vecino de donde había nacido, donde había vivido. No, él no se fue no se fue a ningún otro sitio. Se fue a su casa. Porque como dijo el Señor en un pasaje de la Biblia, en los negocios de su padre, cuando se perdió una fiesta, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Porque su padre lo buscaba porque se había desaparecido. Él estaba compartiendo en aquel tiempo con los sabios. Entonces, el Señor hoy está llamando a limpiar su casa, a que se limpie su casa de toda mercadería, de todo mercado, de todo negocio, de todo lujo, de toda cosa que no sea agradable a nuestro Dios. Antes de que venga Él a echar fuera a todos los que vendan y compren, a todos los ladrones. La habéis hecho cueva de ladrones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Antes de que el Señor diga eso a alguien, mejor enderecemos las sendas torcidas. Quien tenga que enderezarla, que sea humilde, que se humille tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle a nuestro Dios, Señor, muéstrame lo que estoy equivocado, lo que no te agrada en este templo que yo tengo para ti, donde tengo tu nombre, donde está tu nombre, y todo lo que no te agrade, muéstramelo para quitarlo. Y lo que yo no pueda quitar, por favor, quítalo. No quiero juicio sobre el templo que está en mis manos, en mi responsabilidad. Porque entonces sí será juicio, sí vendrá juicio. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban. Vendían palomas, vendían esto, compraban lo otro. Antes de que entre el Señor al templo, a echarte fuera, endereza lo torcido. Porque el juicio de Dios comienza por su casa primero. No es, mira aquel impío, mira cómo va aquel pecador. ¿Dónde estábamos nosotros antes de estar donde estamos? ¿Dónde estábamos? Muertos nuestros delitos y pecados. Pues el Señor vino por aquella, a la quienes llamas impíos, pecadores. Nuestro Dios vino por ellos, por nosotros cuando éramos impíos y pecadores. Porque íbamos derecho al infierno. Entonces, a esa persona, quita todos esos lujos que tienes en tus templos, que tienes en tu vida, y coge ese dinero y empléalo en evangelizar para llevarle la palabra de Dios a esas personas. ¿De verdad necesitas ese coche tan caro? ¿De verdad necesitas ese avión tan caro? ¿De verdad necesitas todo ese lujo en tus templos y en tu casa? ¿Y tus hijos qué? Lo que tienen. ¿De verdad lo necesitas? ¿De verdad? Corrijamos lo que está torcido en nuestras vidas. Pongamos las cosas conforme que le agraden a nuestro Dios. Y cuando limpies así todo eso lujo, todas esas cosas, y cojas todo ese dinero que tienes amontonado de tus ganancias, que está creando moho ahí, que tú le llamas intereses, pero está creando moho, y eso te va a llevar al infierno, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Toma ese dinero y empléalo en evangelizar. En evangelizar. En ayudar a los que necesitan. A los que necesitan, sí, necesitan. A los que necesitan comida. No a los que necesitan una ropa de marca. No, nadie necesita una ropa de marca. Necesita cubrirse. Necesita cubrirse. Porque dice el Señor en su palabra, ¿qué es la vida más que el vestido y la comida? ¿No nos provee nuestro Dios? Mira los pájaros, mira, el Señor los viste así. Y dice que ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Palabra fuerte esta, iglesia, pero tenemos que recibirla. Tenemos que recibirla y tenemos que examinarnos nosotros mismos. Vete a tu templo cuando esté vacío, no haya nadie. Vete. Vete a lo que te dio nuestro Dios y empieza a mirar. Y deja que sea el Espíritu Santo el que te muestre y te revele qué es lo que debes quitar de ahí, qué debes cambiar y qué debes echar fuera y qué se debe quedar. De verdad necesitas un púlpito. Un púlpito tan caro, tan lujoso. ¿Es eso lo que tú necesitas? ¿De verdad lo necesitas? ¿Para predicar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque vienen aquellas personas que tienen anillo de oro y que tienen... No. Acuérdate que el primero que llega a todos los cultos, antes de que se predique, es Dios, nuestro Dios, el Espíritu Santo. Y el último que se va es Él. A Él es a Él que tenemos que darle el primer lugar. Toda la honra y toda la gloria. Porque ¿de qué sirve tener ese púlpito que tú tienes? Porque si tú te pones un púlpito que sea sencillo y que sea práctico, porque con todo lo que te ha costado ese púlpito, ¿cuántas familias pueden comer? ¿Cuántas veces puede comer una familia? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses puede comer? Porque hay púlpitos que tienen hasta cosas que no deben tener de lujo. Hoy nuestro Dios está diciendo claramente lo que Él quiere en su casa. No es tu casa, ni es la mía. Él es el dueño de la obra. Él dice lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Porque un día vendrá a pedirnos cuenta. ¿Qué le vas a enseñar? Púlpito caro, qué púlpito tan bonito. Gracias, Señor, por ese púlpito que vale lo que vale 6 meses de comida a la familia. De comida y vestido. ¿Qué crees que te va a decir? ¿Qué crees que te va a decir? Y todo eso que tienes, todo eso que te ha costado tan caro y tener, ¿de verdad necesitas todo eso? Conmigo no tienes que hablar, tienes que hablar con el Señor. Tenemos que hablar con el Señor. Yo no. Yo soy un siervo inútil. Y este me es práctico, este púlpito me es práctico, útil. Solamente hasta ahí llega. Mi hermano, mi hermana, te digo una cosa. Mi alma la quiero para Dios. Yo quiero que la tuya también la quieras para Dios. Por eso, hoy el Señor nos está avisando y nos está advirtiendo de que mucho cuidado lo que se tiene en su casa y lo que se hace en su casa, porque es su casa, no es nuestra casa. Entonces, ¿qué crees tú que llevas ese templo que el Señor te ha puesto ahí y te ha bendecido tanto? Según tú. ¿En qué estás empleando eso? ¿Para qué te bendijo el Señor tanto? ¿Para qué te he dado tanta bendición? ¿Para que lo tengas de lujo? ¿O para que emplees en lo principal, que es evangelizar? Ayudar al necesitado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso no admite discusión. Porque ahí está la palabra de Dios. Quien quiera discutir eso, que lo discuta con Dios.
si es que tiene valor para eso. Yo no, mi valor llega hasta solamente ponerme de rodillas y decir, Señor, ten misericordia. Entonces yo te digo una cosa, mi hermano, mi hermana. Es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Hoy. Porque muchas personas, muchas familias llegan a tu iglesia, llegan a tu lugar, llegan a tu templo donde tú estás y tienen los zapatos rotos, tienen hambre, tienen la cabeza llena de problemas, tienen preocupaciones. Y tú estás hablando de dinero, tú estás hablando de cosas que tú has hecho y que estás vendiendo y estás ofreciendo cosas y estás haciendo eventos por los que tú cobras. Cuando esas personas tienen nombre y apellido, tienen su nombre escrito en el libro de la vida y tú no les estás dando esa comida que necesitan porque salen de ahí y no tienen que comer. Porque los hay. Y muchos pensando, Señor, si el Señor no me habla hoy, cuando salga, me quito la vida. Pero el Señor siempre habla, porque el Señor sabe lo que hay en los corazones de las personas. Entonces, hoy, el Señor está llamando a todos a ponerse a cuentas con Dios. Porque nuestro Dios nos ha dado responsabilidades. A quien más le dio, más le va a pedir. ¿Cuánto te dio a ti? Mira todo lo que tiene, todo lo que te ha bendecido el Señor. Pues pon orden en eso antes de que lo haga el Señor. Todos tenemos que poner orden en lo que Dios nos ha dado. Y ese orden tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Para que cuando venga nuestro Dios, el Espíritu Santo, venga con misericordia. Y no venga echando fuera a los que venden y compran. Y no nos diga cueva de ladrones, que hemos convertido en cueva de ladrones su casa. Mi hermano, mi hermana, el Señor tenga misericordia. Porque no es que yo lo diga aventuradamente, no. Es que se ve. Es que se ve. Es que se ve. Es que se ve. Es que aunque no todos los cultos son públicos, no todos los cultos se pueden ver porque hay cultos de evangélicos en China que no estamos viendo aquí, en otros países, o que aquí no se están viendo en otros países, pero lo que se está viendo en el mundo a través de los medios de comunicación, de ciertos medios de comunicación y redes sociales, da a entender claramente de que no se está haciendo un uso muy correcto, no se está haciendo un uso correcto de las bendiciones que Dios está dando a ministros y a templos. Entonces, pongámonos a cuentas con Dios antes de que sea Él el que venga con la cuerda a echarnos fuera y que nos diga que hemos convertido su casa en cueva de ladrones. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. No solamente las personas que vienen y se sientan en la banca a escuchar la palabra de Dios son las que tienen que ponerse a cuentas con Dios, ni las que están en la calle. Los ministros de su Señor Jesucristo, que a las personas que el Señor ha llamado y que cuanto más ha bendecido con templos y con dinero a ellos a quienes les va directamente esta palabra. Esta palabra, mucho cuidado con lo que estamos haciendo y pongámonos cuenta a partir de hoy, a partir de ya, porque el Señor está llamando a corregir lo torcido ahí. Porque si el Señor entra en tu templo, que es su casa, como tú dices, que no te diga cueva de ladrones, que no eche a nadie fuera, que lleve más bendición de la que tienes. Por eso tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Para terminar voy a volver a leer Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 45 y 46, que dice, y entrando el Señor en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi hermano y mi hermana, corrijamos lo que está torcido y quitemos
en la casa que nuestro Dios nos ha dado, para administrar en lo que nuestro Dios nos ha dado, para administrar en nuestras manos. Corrijamos lo torcido y hagamos lo que a Él le agrada y como a Él le agrada, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.